Vamos orando a nuestro Padre Dios, Jehová. Padre Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Bendecimos tu nombre, por medio de tu Hijo Jesucristo y Yeshua, nuestro Mesías Salvador. Invocamos tu nombre sobre tu pueblo, Señor, sobre tu congregación, que somos nosotros, Abba Padre. Pedimos, Señor, que nos des espíritu de sabiduría, de revelación, que nos des crecimiento, que nos ayudes a ser transformados, de la estatura de Cristo Jesús, para ayudar a la edificación de tu reino, Señor, a la extensión del reino de los cielos, de la Israel de Dios, por medio de tu Hijo Yeshua. Amén. 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 Vamos a hablar también con la mano de Dios. Padre, colocamos la vida en esta mano de Dios delante de ti. Y te pedimos, papito Dios, para que su ojito se restaure. Que seas tú, Señor, obrando en su cuerpo en esta hora, sea cual sea la situación. La encomendamos en tus manos para que tú, Señor, restaures esa visión, su globo ocular que está rojo. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, por tu espíritu que la vivifica y la sana ahora mismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. En esta noche vamos a estar hablando acerca de tener buen ánimo. Hay situaciones que nos roban ese buen ánimo, ¿no, pastores? Y nos traen al opuesto, que es el desánimo, a la tristeza, desconfianza, preocupación. Y la prueba de ello es que nos quejamos. Sí. La queja es un signo de que no estamos en un lugar de victoria y de salud espiritual. Cuando nos quejamos, cuando todo nos parece mal, cuando estamos renegones, ¿no? Tenemos que detectar dentro de nosotros qué cosa ha causado eso, qué pensamiento o qué acción de alguien o de nosotros mismos ha causado esa quejarnos, ¿no? Salirnos de la acción de gracias. A veces no querer hacer nada, ¿no? Parece como que arrastramos los pies hasta en nuestra postura. Se nota que una persona está cuando estamos desanimados, ¿no? Sí. Queremos dormir más de la cuenta, ¿no? Pensar cosas negativas, hablar cosas negativas. Entonces es un lugar peligroso porque cuando nos desanimamos, nosotros entramos en tristeza. Y la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por lo tanto, una persona desanimada pierde fortaleza, pierde confianza, pierde el poder, el deseo de seguir adelante. En esta noche vamos a ver 5 pasajes de la Escritura en la cual el Señor Jesús tuvo que ayudar a las personas a que tengan buen ánimo. El primer pasaje vamos a ir a Mateo 9. Mateo capítulo 9. En Mateo capítulo 9, del versículo 1 al 8. Está hablando de un hombre paralítico. Entonces, Amén. ¿qué es lo que dice ahí del versículo 1 al 8, pastor? Vamos a leer Mateo capítulo 9, versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Vamos a leer este pasaje en Lucas, capítulo 5, porque acá está bien
¿cómo se llama? Simplificado la historia, pero acá en Lucas capítulo 5, Versículo. a partir del versículo 17. Continuemos en Lucas 5:17. Estamos leyendo la misma historia del paralítico. Pero en la versión de Lucas. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Hicieron una cosa bien arreglada, ¿no? Versículo 20. Al ver, porque una cosa era que estuviera vivo y maltrecho en su lecho, otra cosa que se cayera del techo y quedara muerto, ¿no? Entonces Jesús dijo, pues dio una fe tremenda, ¿no? Porque el riesgo de la muerte estaba presente. No solamente de los cuatro, sino del otro que se dejó, ¿no? El paralítico mismo que se dejó que lo bajara por el techo, un hueco. Sí, era una cosa bien especial de Dios, sinceramente. Ahora, yo como pastor, le hubiera dicho a la persona, no lo suban al techo, mejor tráiganlo por la puerta, por si acaso. Pero no se podía entrar. Pero ninguno de nosotros hubiéramos dicho tráiganlo por el techo, ¿no? Claro. Versículo 20. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Y acá es una, bueno, vamos a explicar después. Ya, entonces, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, el propio que había estado enfermo. Y todos sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Entonces, en el primer pasaje que leímos, que está en Mateo 9, en el versículo 2, Jesús le dice al paralítico, ten ánimo. Ahora, ¿por qué le dijo ten ánimo? Primeramente, él llegó a la casa donde estaba Jesús. Él sabía que Jesús tenía sobre él el poder de Dios para sanar, ¿no? El propio Señor Jesucristo dijo, las palabras que están en Isaías, el poder del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Y entre las cosas que Él había sido ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, sanar a los enfermos. Entonces, el hombre fue con una gran expectativa, ¿no? Su situación era terrible porque no podía caminar, por sí solo no podía movilizarse, y necesitó 4 personas que lo llevaran, ¿no? Los 4 yo me imagino saliendo contentos, llenos de gozo, ansiosos por ver la manifestación del poder de Dios en la vida de su amigo, ¿no? Y el paralítico, teniendo expectativa de que saliendo de esa casa, iba a salir caminando. Pero cuando llegó, las cosas se dieron diferente. No pudieron entrar por la puerta porque la casa estaba llena. Imagínense cuántas personas habían entrado, porque la Biblia nos enseña que la multitud seguía a Jesús por los milagros que él hacía. Jesús siempre, él enseñaba, él predicaba, y luego de haber levantado la fe de la gente, él los sanaba, ¿no? Entonces llegó un momento en el cual el hombre, no pudiendo entrar por la puerta, lo comienzan a descolgar, sacando las tejas del techo,
pues comenzaron a descolgar por el techo. ¿Cómo habrá sido eso? Tuvieron que romper, sacar las cejas y No, hacer hueco. de todas maneras empezó a caer cosas del techo, pues, porque sea que fueran tejas o paja o maderas, pues las tuvieron que descolocar una buena parte para poder bajar al pobre hombre. Y eso captó la atención de Jesús. Pero Jesús vio algo en ellos. Dice, viendo la fe de ellos. Eso lo leímos en Lucas. Jesús no solamente vio al paralítico, no solamente vio a los amigos, ¿no? Sino él vio la fe de ellos, ¿no? Con la que habían ido para ser sanados. Y Jesús le dice, mira, porque seguramente en algún momento perdieron el ánimo. Y Jesús le dice, ten ánimo, hijo. Al ver la fe, al ver él, la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados, ten ánimo y tus pecados te son perdonados. Al ver la fe de ellos, como dice la pastora. Al ver la fe de ellos. Y en el versículo 2 de Mateo dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús, en cierta oportunidad, le dijo a un hombre, vayamos a Mateo capítulo 5, después regresamos ahí. Creo que, espérate, el paralítico de Bethesda, Juan 5, ¿no? Juan 5. Ahí busca el paralítico de Bethesda. Sí, Juan 5. Vayamos a Juan 5. ¿Sí? Acá, por ejemplo, se ve el caso de un hombre que también era paralítico. Y vamos a leer desde el versículo 1. Juan capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces el hombre ya tenía una idea que si es que él no podía entrar al agua, era imposible ser sanado, ¿no? Entonces, pero ahí estaba el hombre. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ahora mire, ¿qué es lo que le dijo al Señor Jesús? Si quieres mantener tu sanidad, no peques. No peques. ¿Y qué le dice Jesús al paralítico, al que estaba muriendo anteriormente, pastor? Vayamos allá nuevamente. Hijo, tus pecados te son perdonados. Son perdonados. Entonces, ten buen ánimo. Pero coloca, pastor, para que la gente ¿Cuál, vea. Lucas o Mateo? Pues?
A ver, coloca Lucas. No, el Mateo primero. Mateo 9. ¿No? En el versículo 2, Jesús al final le dice, del versículo 2, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. A veces, la enfermedad viene por causa del pecado, no da lugar al diablo, ¿no? Entonces, este hombre sabía que si sus pecados le habían sido perdonados, entonces, si Jesús le había perdonado sus pecados, podía decirle al hombre con toda libertad, eres sano. Porque si se quita la culpa, la persona queda libre para poder recibir de parte del Señor. La culpa, y no solamente la culpa que es el origen y la causa de este caso de la enfermedad, pero quitas aquello que detiene la vivificación de Dios, porque Dios en su naturaleza de Padre protector y Padre que nutre y alimenta, porque es el buen pastor, con el de Jesús, Yeshua. Él nos vivifica todos los días por el Espíritu de Dios. El pecado neutraliza esa vivificación, hace que la vida de Dios no reviva, no vivifique, no nos llene. Es como si tuvieras agua caliente y agua fría, helada. Entonces el agua sale a temperatura normal. Pero si quitas esa agua fría o helada, el agua caliente va a salir caliente. Entonces el pecado es así, es una fuerza espiritual que detiene la bendición. En el versículo 5, Jesús dice así, ¿por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? ¿Cuál es la respuesta, pastor? Bueno, es interesante porque ¿quién de nosotros no ha pensado en la respuesta? Pero estando Jesús delante de los escribas y los fariseos, definitivamente lo hizo para los fariseos y los escribas, ¿no? Porque según la Torá, según la ley de Dios que dio a Moisés, ¿no? Él le dijo, ¿no? Si guardares mis mandamientos, mis estatutos y mis decretos, ninguna enfermedad la que envía a los egipcios te enviará a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, Jesús quería ver que Dios lo quería mostrar a los escribas y los fariseos que esa palabra se cumplía en él, en Cristo. Él como representante de Dios en la tierra, imagen misma de su sustancia, el Hijo de Dios. Él estaba facultado por Dios para perdonar pecados. Eso que se hacía 2 veces al día, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, perdón, a las 6 de la mañana y a las 3 de la tarde, en el templo todos los días se sacrificaba, había un sacrificio por los pecados de todos. No era el Yom Kippur, era por los pecados de todos. Por eso no tiene que ver nada que Jesús haya muerto espiritual, perdón, no tiene que ver que Jesús haya muerto una vez y para siempre, para traer la reconciliación de Dios con los hombres para siempre, una vez y para siempre, que el pecado que uno pueda cometer y faltar a otra persona. En otras palabras, el sacrificio diario no anulaba, el sacrificio diario, que había 2 veces al día, no, en la mañana y a las 3 de la tarde, no anulaba lo que hacía la fiesta o la conmemoración santa del día de reconciliación de Yom Kippur, el día de perdón de pecados. No, los dos eran necesarios. Por eso, no solamente basta que Jesús haya hecho algo por nosotros en la cruz, nosotros también tenemos que presentar nuestra ofrenda a Dios para estar libre de pecado. Y esa ofrenda es nuestro corazón, nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras. Los sacrificios espirituales que aparecen en Hebreos, que dice, y de hacer bien y la ayuda mutua, no os olvidéis porque tal el sacrificio agrada a Dios. Presentando sacrificios espirituales agradables a Dios, dice Pedro, ¿no? Y Hebreos dice, frutos de labios que dan gracias al nombre de Dios por medio de Jesucristo. Frutos de labios que dan gracias a su nombre. Y de la ayuda mutua, no os olvidéis, someterse a sus pastores, no os olvidéis. Esas son cosas, y presentar tu cuerpo, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esos son los sacrificios espirituales que todos nosotros debemos de tener. Y eso hace que el pecado se vaya, que no demos lugar, somos como un fuerte, como el Real Felipe.
No, el Real Felipe, ¿cuántos han ido ahí? El Real Felipe es una fortaleza, los muros son de este ancho. Ahí cayó un cañonazo de un barco español o de la guerra y no le hacían nada. Lo golpeaba, claro, pero aguantaba perfectamente. En la cruz no solamente Jesús se hizo pecado, sino también Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. La Biblia en el Salmo 103, 3 dice, Él es quien perdona. ¿Qué cosa perdona? Nuestras iniquidades, el que sana, no algunas. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. ¿No? Entonces, si hay perdón de pecados, hay sanidad en el cuerpo. Exactamente. Entonces, este hombre recibió, ¿no? Entonces, pero Jesús tuvo que darle una palabra a ese hombre, a esos hombres, porque no solamente bastaba la fe de uno, sino de todos. No habían ido todos en unidad, ¿no? Pero el que tenía que recibir era el paralítico. Jesús ya le habla al paralítico directamente, le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y después, sigamos leyendo Mateo 9, pastor, le dice, levántate, ¿no? Sí, Mateo 9. Ahí viene, esa es. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. ¿No? La gente comenzó a glorificar a Dios, porque Jesús siempre, ¿no? Cuando hacía las obras maravillosas del Padre, terminaba glorificando al Padre. Y acá dice que Dios ha dado esa potestad a los hombres. Entonces también Dios comparte su gloria, su poder, su majestad para aquellas personas que están representándolo a Él en su reino. En este caso de Yeshua, que como profeta y apóstol de la fe había sido enviado para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Ahora vayamos a Marcos capítulo 5, que también es una escritura bastante conocida, donde se presenta el caso de una mujer con flujo de sangre. Marcos 5, vamos a leer a partir del versículo, vamos a leer, ¿no? ¿ah? 22. Vamos a leer desde el 22. ¿Sí? Sí. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, Marcos 5, 22, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Yo he visto, hermanos, a veces esas multitudes. Una vez fuimos acá vino un pastor, ¿te acuerdas ese pastor español que vino acá al Callao? Y cuando era la hora de sanidad, todos se pegaron a él y era como la procesión del Señor de los Milagros. Nadie se podía mover. Un desorden total y completo. Un desorden total y completo. Y no podía. Y él no podía ministrar. No pudo Está ministrar. impedido porque en medio del alboroto. Todo el mundo se pegaba a él y era así. Todo el mundo no podía ni moverse. Más que todo, yo creo que las personas pusieron mucho su confianza en él, ¿no? Y había desorganización, no había mujeres, no hubo un orden. Por ejemplo, lo que me impactó en esa reunión, ¿no? Había un niño. Sí, había un joven, ¿no? ¿Te acuerdas? Que había tenido síndrome de Down. Y él leía la palabra. Él, con su padre, ¿no? El padre comentó de que con su hijo comenzaron a seguir el ministerio de este hombre, ¿no? Y Dios comenzó a usar a su hijo, a este joven con problemas de síndrome de Down. Entonces, para Dios no hay problemas grandes que Él no puede resolver, ¿no?
Y por eso, ante los testimonios que este hombre traía en su ministerio, fue mucha gente ya al Callao y en el momento del Ministerio de Sanidad, se tiraron encima y hicieron una cosa, pero... Y acá dice que había una gran multitud que seguía a Jesús. Y le apretaban. Y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Hermano, los médicos que uno termina gastando todo lo que tiene, no es de ahora, es de siempre. De siempre. Y los políticos y los médicos nos están aquí dando vueltas. Nada había aprovechado, antes le iba peor. Sí, después ya. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora vamos a leer este mismo pasaje en Mateo capítulo 9. A partir del versículo 18, y ahí encontramos otra vez la palabra de Jesús dicha a esta mujer, en este caso, ten ánimo, no te desanimes. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre de hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocarle tan solamente su manto se salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ten ánimo. Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ahora, esta mujer también pasó su situación difícil, porque no llegó a Jesús, no es que se apareció ahí, estaba delante de Jesús y lo tocó. No, la multitud apretaba a Jesús, la condición de ella era terrible, porque 12 años perdiendo sangre, ¿no? Enferma, había desanimada porque había gastado todo lo que tenía, ya no tenía más esperanza, pero ella tenía una palabra. Ella sabía que si tan solamente tocar el borde de su manto sería salvo, sería sanada. Entonces, ella fue y ella decía, dentro de sí misma, hablaba para ella misma, si tan solamente tocar su manto se le salva. Y dice que Jesús, así como Jesús miró a ese hombre paralítico, él también miró a la mujer. El versículo 22 dice, pero Jesús volviéndose y mirándola. Jesús volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo. ¿Quién conoce los pensamientos de los hombres? Dios. Y Jesús como profeta, ungido del Padre, él sabía las cosas. Él sabía que las personas caminaban en sus pensamientos, qué intenciones tenían. Él le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, ¿no? E inmediatamente la mujer, en aquella misma hora, quedó totalmente sanada. Cuán importante cuando estamos desanimados, hermanos, ir a buscar las palabras de nuestro Padre Dios, las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la Escritura. A veces damos vueltas en la cabeza a una palabra que el médico nos ha dicho. Hay palabras que otras personas nos dicen. Cosas que vienen imágenes a nuestra mente. En lugar de ir a la Escritura,
¿Qué dice la Biblia acerca de las palabras que Jesús hablaba? Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Dios tienen vida, tienen poder. Es como dice la Escritura, que su palabra es viva, su palabra es eficaz, produce resultados conforme a lo que Él dice. La palabra de Dios, cuando es oída y es creída, no volverá a Él sin antes hacer lo que Él ha dicho. Es como la lluvia que Dios hace que descienda y caiga en la tierra donde hay una semilla, y caiga en un corazón donde ha puesto la semilla. Y esa palabra va a producir el fruto, esa semilla va a producir fruto. Por eso que es importante, hermanos, que cuando el diablo viene a tentarnos, a engañarnos, a querernos tirar abajo, a desanimarnos, nosotros tenemos que cambiar esa mentira por la verdad. ¿No, pastor? Y resistir esos pensamientos negativos. Esta mujer que había sido sanada de flujo de sangre hacía 12 años. Y a veces tenemos problemas que duran unos meses, un año, y ya estamos tirando la toalla. He escuchado muchas veces que algunos líderes, bueno, vamos a hablar de otra manera, algunos hijos de Dios que están ministrando, pastores, predicadores, han pasado por momentos de enfermedad. A pesar de que ellos están enfermos, Dios los usaba para que otras personas, cuando ellos oraban, fueran sanadas. Y recuerdo un pastor que dijo que estuvo con un problema en la vista por no sé cuánto tiempo. Y no sabía por qué no era sanado. Pero finalmente el Señor mostró su mano poderosa y lo sanó, ¿no? Y él dijo que había aprendido cómo sentía la gente cuando no era sanada, cuando pasaba por esos momentos de aflicción, ¿no? Hay veces, hermanos, no sabemos lo que es el dolor, no sabemos lo que es la enfermedad, no sabemos lo que sufren otros. El Señor Jesús puede compadecerse, ¿no? Y Dios, cuando pasan esas cosas, no es que Dios mande la enfermedad sobre nosotros, pero nosotros aprendemos cuánto sufre una persona como nosotros cuando está con eso, o una enfermedad con un dolor en el cuerpo. Nos hace más humanos, nos hace más compasivos, misericordiosos, nos hace que podamos tomar el lugar de otros, que podamos ser ponernos en el lugar de otros, en los zapatos de otras personas, ¿no? Y cuando tú pasas por ese lugar de aflicción y no tienes tu fe, eres sanado. Y Dios no quiere que porque estás en el año 11º tires la toalla. Esa mujer no pudo haber sido sanada el año 11º, ni el 10º, ni el 9º, ni el 8º, ni así, sino el año 12 cuando Jesús fue. Pero lo que tenemos que ver es que esa persona está vivo un año, esa persona está vivo 2 años, 3 años, 12 años. ¿Quién nos sostuvo durante todo ese tiempo? Nuestro Padre Dios. A veces vemos el problema que no se va, simplemente, totalmente. Pero no vemos que Él nos ha sostenido durante todo ese tiempo y que por su gracia no hemos muerto. Porque hay un Dios que da vida. Es un Dios que se compadece. La Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo puede compadecerse de nuestras debilidades. Porque Él tomó un cuerpo como nosotros y en su cuerpo humano llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias y Él venció para que tú ahora puedas vencer y permanecer firme y tomar fuerzas de Él cuando parece que no hay fuerzas. Ahí está el Señor. Él dice que nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Él estará contigo todos los días, pero para sustentarte, para decir no temas, yo estoy contigo, no desmayes.
Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar. Nuestro Padre Dios quiere que tú recibas la manifestación de tu milagro, como estas personas, estas dos personas que hemos leído, ¿no? Este hombre paralítico y esta mujer que estaba padeciendo de flujo de sangre durante 12 años. Cuando el Señor dice, ten ánimo, ¿qué quiere decir? Recobra fuerzas, cobra fuerzas, ¿no? Anímate. Cambia tu actitud negativa a una actitud positiva. Como dijo la pastora, no te concentres en la enfermedad, concéntrate en la sanidad, concéntrate en el amor de Dios, en su fidelidad. La fe no solamente debe de creer que Dios te sana, que tú puedes recibir sanidad, sino que tienes que creer que Dios es fiel para cumplir lo que Él ha prometido. La fe tiene que ver con que tú te mantengas obedeciendo sus palabras, sus estatutos, sus decretos, todo lo que tú le dices, básicamente los 10 mandamientos. Y también debes de creer que Dios es suficientemente grande para hacer una sanidad, un milagro de cualquier tipo, financiero, de encuentro, de negocios, de sanidad, que Dios es suficientemente grande. Esas dos cosas debes creer que Dios es fiel y que tú eres fiel, que Dios también tiene fe y que tú también tienes fe. Cuando Dios dice ten ánimo, está diciéndonos, ¿no? Pon de tu parte para que Dios pueda hacer su obra maravillosa. Pon de tu parte. ¿Sabes Ten qué? buen ánimo. Pon la actitud correcta. Cree que Dios está listo para bendecirte. Es como un atleta, ¿no? Que no llega a la meta que quiere de la noche a la mañana, ¿no? Se propone tener desafíos. Pero eso no significa que de la noche a la mañana va a ser un gran atleta, va a correr pues kilómetros y kilómetros y va a ganar una maratón. Pero lo que sí puede creer que si va paso a paso, ¿no? Y si es constante, es firme, él se llena de valor, y ese valor y esa fortaleza la sacamos del Señor, se llena de valor y comienza a tener una visión delante de sus ojos y se ve a sí mismo llegando a la meta y teniendo lo que el Señor ha prometido. Entonces esa persona va a llegar, no hay nadie quien pueda pararlo. Un ejemplo maravilloso Jesús nos lo da en Marcos capítulo 14, versículo 36, cuando tenía que pasar por el momento más difícil de su vida, porque tenía que ir a la cruz y dar su vida por nosotros, ¿sabes? Sin haber hecho él ningún pecado. Y él sabía el horror y el espanto que habría de pasar en esa cruz y los golpes que iba a recibir, física, espiritualmente, todo ese peso que venía sobre él, el peso del pecado de todo el mundo y la enfermedad de todo el mundo sobre él. Y él decía, Padre, si es posible, pasa en esta copa, pero voy a cumplir la voluntad tuya, estoy listo para hacer lo que tú me digas. Y en ese momento que pasó, él dijo, Marcos 14, 36, Abba Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Entonces, en otras palabras, debes de creer que Dios es suficientemente bueno, grande, poderoso para extender su grado de misericordia un poco más allá aún y tocar esa parte de tu cuerpo o de tu mente o de tus pensamientos, porque a veces es un problema de pensamiento nada más. Estamos constipados, atorados con pensamientos mentirosos y que Dios no nos ama, que no nos quiere, que nadie nos ama, que no vamos a tener dinero, que somos muy viejos, que somos muy jóvenes, que somos muy gordos, que somos muy feos, que somos muy pelados, que somos muy todo. Y siempre vemos lo negativo. Por eso las personas negativas no pueden salir adelante. Entonces Dios te dice, mira, un momento, ten buen ánimo y vas a salir adelante. Cree que Dios es capaz. Que Él no solamente es capaz, sino que Dios quiere. A Él le gusta hacer el bien. Dios le gusta tener, no solamente Dios ha amado al mundo, sino también Él ve por la comida de todos sus animalitos en todos los postres. Él ve para que el ciervo tenga comida, para que el león se coma su comida, para que el zorrito también cuide a sus pequeños animalitos. Y a un nivel que no tenemos ni idea de lo grande y poderoso y no hay ninguno de esos animalitos que se quede sin comida. Tú tampoco te vas a quedar sin comida, sin ser sano, sin ser prosperado. Ten buen ánimo, mi hermana. Amén. Vamos a ver el tercer ejemplo que está en Mateo 14. A partir del versículo 22.
Mateo capítulo 14, versículo 21. Perdón, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué tal petición de Pedro también? ¿No? Quería la confirmación. Pero ¿qué tal La petición? seguridad. No, una petición Ahora, extrema, ¿no? Jesús al que le dice no solamente a Pedro tener ánimo, sino dice a todos los discípulos que estaban ahí, ¿no? Y ahí el desafiante de Pedro, ¿no? No solamente tiene buen ánimo, sino tiene ya un súper ánimo, ¿no? Porque pasó de tener buen ánimo a decir que hazme caminar sobre el agua como tú estás caminando. Y entonces, y Jesús le dijo, ven, fíjese que Jesús me dice, ya Pedro, ya, relájate un poco, ubícate, Pedro, yo soy el Hijo de Dios, pero tú eres un mero hombre. Y no le dice eso, Jesús le dice, ven. Ya, él, como dice la palabra del Señor, Él nos da la habilidad para participar de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, Jesús le dice, ven, y Dios nos ha puesto en su propio trono, sentado juntamente con Cristo, en Jesús como la cabeza, y nosotros como parte de su cuerpo, a la diestra de Dios, en el mismo trono del Padre. Y cuando tú estás con Jesús, Él jamás te va a hablar por palabras de derrota, ¿no? El problema es cuando tú te sales de buscar esa comunión. ¿Qué hubiera pasado si el Señor le hubiera dicho, mira Pedro, eso no se puede? Yo puedo caminar sobre el agua, pero tú no puedes, pues. Porque yo soy el Hijo de Dios, pero tú no, tú eres Pedro, nada más. ¿Por qué no le dijo eso? Porque el Señor quería que Pedro supiera cuál era su capacidad para hacer las cosas. Y porque para Dios todas las cosas le son posibles, ¿no? Eso también es lo que tenemos que ver, que para Él todas las cosas son posibles. Si yo puedo entender que para Dios todas las cosas son posibles y sé que Él me ama, ¿qué falta para que eso que yo necesito venga a mí? Ahora, pastor, una pregunta. Es el buen ánimo, nada más. Pastor, una pregunta. A la hora que Jesús estaba hablando con Pedro, estaba hablando con Jesús y todo eso, Jesús le dice a los discípulos que tengan un ánimo, que él era lo que no tenía. Ahí todavía seguía ¿cómo se llama? La barca. No, seguía la tempestad, la tormenta, qué sé yo, ¿no? Porque no dice que paró en ese momento, ¿no? Le seguía todo y el otro quería caminar sobre las aguas. No solamente quería que el mar, o sea, no solamente pidió que se calmara el mar, sino pidió que él pudiera caminar en ese mar tempestuoso, vamos a decirlo así. Continuemos. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame, ¿no? Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esa duda es la que muchas veces también nos hace perder lo que Dios nos ha dado.
Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Y qué fue con los apóstoles? ¿Qué le dijeron a Pedro después? Pedro, cuéntame, ¿qué sentías cuando estabas caminando sobre el agua? Dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Pues sí hubo bonanza, tranquilidad. Sí. Todo eso estaba pasando. Pero Pedro le puede haber sido muy criticado, pero también fue muy caminoso del agua. Claro. Al menos al único que se conoce. Y no se hundió, comenzó a hundirse. Ya. Y clamó. Clamó. En vez de Señor, incredulidad, sálvame que perezco. ¿Cómo dijo? Señor, sálvame. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Qué buena frase esta. Por eso el nombre de Jesús significa, en hebreo, claro, porque el nombre de Jesús en realidad era Yeshua, así como Josué, Yeshua, que significa Jehová salva, significa Jehová, Jehová, Hoshia, que salva. Jehová, Hoshia, es Yeshua. Entonces, cuando tú dices el nombre de Jesús, estás diciendo el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Entonces, Pedro dijo, Señor, salva. en el momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poco fe, Y en esta adversidad, pues permítame hablar un poco, sí, pastora, en esta adversidad que hemos pasado este último año y medio, hermanos, un futuro que nadie podía determinar, aún ahora es incierto porque Dina Boluarte tiene que dejar de pretender una asamblea constituyente, porque si no va a ser vacada también. Ha sido terrible vivir con esta gente, estos delincuentes que han estado gobernando, ¿no? Gente de Lampa, que están asociadas con los narcotraficantes, y la mafia de Vladimir Cerrón, que ha sido gobernador de Junín y ha robado de alma, asociado con la gente drogadicta y narcotraficantes de ahí, del Valle del Trae, ¿no? Y hemos prácticamente perdido la esperanza de un país como el que ya estábamos acostumbrados a tener en los últimos 20 años, con comida, con trabajo, con alimento, donde podíamos comprarnos una cosa que nos gustaba extra, ir a comer a un restaurante. Pastor, pero yo digo una cosa, ¿no? A pesar de todo eso, como dijo una persona la otra vez, ¿no? Dijo, en ese tiempo de pandemia, yo he tenido más que en el tiempo que no había pandemia. Pero, ¿no? pero, entonces, hay un recurso sobrenatural, ¿no? que viene, sí, que viene a nosotros, ¿no? Y a pesar de todo ha sido incierto, inseguro, hemos tenido restricciones y todo, pero déjame hablar primero de la parte difícil, para que veamos cómo Dios, a pesar de toda esta gente lumpen, delincuencial, todo el poder y toda la obra de ellos y de todos los socialistas latinoamericanos del socialismo del siglo XXI, no han podido, porque mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Nuestro Dios es más grande, porque yo, Jehová, soy gran rey entre las naciones. En todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones. Yo soy gran rey, dice Malaquías capítulo 1. Él es el rey de reyes, Él es el Señor de señores, Él es la excelencia, la majestad nuestra, es nuestro Padre protector. Él no nos ha dejado, no nos ha abandonado, a pesar de todos estos delincuentes que no tienen ninguna justificación para querer robar la riqueza que Dios nos ha dado a todos, los 33 millones de peruanos. Ellos lo han querido hacer a propósito, destruyendo a los niños, a los jóvenes, a los adultos, dándonos el pan, la uria, y aún así no han podido. ¿Por qué? Porque mayor es el que esté en nosotros que el que esté en él. En ánimo, mi hermana, mi hermano. Vamos a salir de esta situación. Hay gente como nosotros que estuvo orando, que estuvo clamando. Hay periodistas que se fajaron, que hablaron contra la corrupción. Hay políticos que hablaron contra la corrupción. Desde el propio Congreso, a pesar de los niños que han estado vendidos. Hermanos, tenemos que tener buen ánimo. Si no hubiéramos tenido buen ánimo de mantenernos firmes, y Dios puso un pensamiento en la mente del delincuente de Chota. En ese momento, así como Sennacherib
Dios habló por el profeta Isaías cuando Sennacherib estaba tomando Judea, Jerusalén. Y el rey Ezequías clamó. Y Dios habló por el profeta Isaías y dijo, yo pondré un pensamiento en Sennacherib para que vuelva a su tierra, a Siria. Y a pesar de que estaba todo ya para tomar la ciudad, listo para tomarla, un ángel de Jehová bajó y destruyó el campamento de Sennacherib. Un ángel nomás, hizo que se maten entre ellos. Así como han hecho ahorita que se maten entre los chotanos, entre los de Cerrón, los de Dina Boluarte, se destruyan entre ellos. Van a terminar todos en la cárcel, hermano. Este señor Torres se salió huyendo, ¿ya? Todos van a terminar en la cárcel. Eso es imposible evitarlo, no se puede evitar. Y así mismo el ángel de Jehová cayó, y después que había sido destruido todo el campamento asirio, el pensamiento vino a Sennacherib que vaya allá. Y cuando fue allá lo mataron, fue muerto por sus 2 hijos. De la misma manera, ahora estaban a punto de ir al Congreso y Dios puso el pensamiento de Pedro Castillo. Dar su mensaje. Da tu autogolpe. Nos da un golpe de Estado. Él se suicidó políticamente. Hizo lo peor que podía hacer. Y así el diablo, cuando se levanta contra nosotros con una enfermedad, con una aflicción, lo que está haciendo es yendo contra su propio reino de tinieblas. Porque finalmente, como Dios está con nosotros, vamos a aprender cómo pasar a la otra vía y vencerlo. En su propio terreno, por la habilidad de Dios en nosotros, con la sanidad que Dios nos da. Vamos a enseñar a otros a cómo ser sanados, cómo recibir la palabra de sanidad, cómo salir adelante y tener buen ánimo. Amén. Así es. Vayamos a otro pasaje más, a Juan capítulo 16. Vamos a leer los versículos. De los versículos del 25 al 33. Ya Jesús había estado hablando acerca de su partida, lo que iba a suceder con él, y veamos lo que dice ahí. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y le dijeron sus discípulos, ya que ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ahora creéis que aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Hasta el versículo 23. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa palabra, pero confiar en el ánimo. Yo he vencido al mundo, ¿no? Porque el Señor Jesús sabía que cuando una vez que él fuera quitado, iban a venir a atacarlos y a matarlos, intentar matarlos. Pero el Señor les está dando las palabras de ánimo para permanecer firmes. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo, en este cuerpo, en cuanto estemos acá en esta tierra, vamos a tener aflicción, pero el Señor nos ha dicho que confiemos, Él ha vencido. Y otro último pasaje, vayamos a Hechos capítulo 23. Hechos 23. Versículo del 1 al 11. Ahí yo quisiera que compartas un poquito sobre eso.
Hechos 23, 11. ¿Números? Sí, de 1 al 11. Versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me manda a golpear? Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermano, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos en el juzgado. Porque los fariseos sí creen en la resurrección, pero los saduceos no. Los saduceos eran descendientes del sacerdote, de la familia de los sacerdotes de Aarón, de la familia de Aarón, de Sadoc, otro de la tribu de Leví, pero de la familia de los sacerdotes. O sea, los saduceos supuestamente tenían que creer mejor que los fariseos, conforme a la resurrección, pero creían que no había resurrección. Eran como los que ahora que dicen que ya Jesús vino, que no hay más resurrección. Están negando la resurrección. Claro, son como los saduceos. Pero los fariseos sí creían en la resurrección, versículo 7. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Y ahí está el principio, ¿no? Divide y reinarás. El famoso versículo aplicado por Maquiavelo y por todos estos corruptos comunistas de Perú Libre. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas que sí hay, ¿no? Y un gran vocerío, levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resucitamos a Dios. Fíjense, los fariseos salieron a defender a Pablo, a quien lo habían querido perseguir para matar. Con tal de ganarle a los saduceos, empezaron a apoyarlo a Pablo. Versículo 10. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y arrebatasen de en medio de ellos, le llevasen a la fortaleza. Versículo 11. La noche siguiente se le presentó al Señor, le dijo: Señor Jesús está a la diestra del Padre, sentado en su trono. Pero también el Señor se pasea por en medio de los 7 candeleros, dice la palabra de Dios en Apocalipsis. O sea, Él tiene la potestad de poder bajar y estar con su gente, con su iglesia, y aparecerse cuando Él quiera, ¿no? Y se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario. ¿Llegó a cagar o no? Ahorita cagado. Ayer. También. Hoy día también le di jugo, pues. Como está tomando laxante. Mejor, pues. Sí. Pero se está limpiando el sol. Entonces, ¿qué vemos ahí, pastor? ¿No? Sí. Esa palabra que el Señor le da a Pablo, ¿no? Porque hay momentos tan difíciles que parece que uno se siente solo, que va a pasar lo peor, ¿no? Sí. Y en este caso de Pablo, el Señor le dio una palabra para que él... ¿Por qué? Porque al día siguiente iban a hacer un intento de homicidio. Vamos a leer hasta el versículo 13. A la noche siguiente se le presentó el Señor y dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían
ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Esto es una prueba de que los ancianos, los sacerdotes, estaban totalmente corrompidos, porque ellos estaban contra la ley de Dios. Asesinar a una persona sin que sea juzgado, sin ninguna prueba, y los sacerdotes y los ancianos aceptaron eso. 15. Ahora pues vosotros con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Entonces, estaba bajo una amenaza de muerte de 40 hombres asesinos, y el Señor se apareció y dijo: no, acá, tú tienes que ir acá adelante a Roma, y tienes que tener algo. Pero, 16, el hijo de la hermana de Pablo, o sea, su sobrino, oyendo hablar de la celada, fue y entró a la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este hombre ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él, entonces, tomándole, le llevó al tribuno y le dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablar. El tribuno, tomándole de la mano y retirándole aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche, o sea, a las 9 de la noche, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Acá vemos una cosa muy interesante, ¿no? En el mundo espiritual se solucionó cuando Jesús se aparece y él dio orden para que el sobrino el sobrino de Pablo oyera lo que estaban hablando estos hombres, y todo se arregló cuando se apareció el Señor. O sea, la política tiene una contrapartida en el mundo espiritual, y nosotros hemos ganado la victoria contra el comunismo. Así que tengamos ánimo contra la enfermedad, tengamos ánimo contra la pobreza, tengamos ánimo, porque nuestro Dios está sentado en su trono y Él es gran rey entre las naciones, y reina y gobierna. Su reino es reino eterno y su dominio es un dominio de todas las generaciones. Y nosotros estamos con los vencedores, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros tenemos la victoria. ¿Saben qué? Podemos decir: Dina Boluarte es una mafiosa igual que ella. Pero ¿sabe? El Señor nos da la salida. Sí. Y nosotros hemos puesto nuestra confianza no en los hombres, sino en Dios, el cual es mucho más poderoso que estos hombres que están gobernando. Ellos gobiernan por un poco de tiempo, pero el Señor es aquel que pone y quita. Así que eso no significa que nos crucemos de brazos y no oremos. Eso significa que nosotros permanezcamos firmes, que cobremos ánimo y que doblemos rodillas y que clamemos al Señor y que le demos acciones de gracia por sus obras maravillosas hechas a nuestro favor. Vamos a hablar, porque si hay alguien que está pasando un problema de finanzas, de enfermedad, porque la pandemia han venido bastantes personas que no estamos, la ciudadanía peruana no se lo atendía correctamente en los sitios de salud, y muchos de nosotros por eso hemos sido afligidos de diferentes maneras. Pero voy a contar el testimonio de la pastora Sofía, que ella estuvo padeciendo con síndrome de túnel carpiano como por 1 año y medio, más o menos. Y ya cuando no tenía fuerza en la mano, y cuando se le
agarraba una olla, a veces se le caía porque Voy a sostener la mano no se le tenía trababa la mano ahí los dedos. por el tendón del túnel carpiano. Y tanto fue el dolor que ella se fue a operar, pero gracias a la oración de la iglesia no pudo operarse, porque su historia clínica se perdió el día de la operación. Y que estaba en tu maleta al final. Yo lo había metido. Y no sé cómo. Pero todo ese tiempo ella recibió masajes acá, Sí, tú me masajeabas. le ponía venda Ah, ¿no? con calor todos los días por ese año y medio, todos los días. Y hermano, yo vi a mi esposa, estaba afligida tremendamente. Y yo oraba por ella y le decía, mamita, no te operes, no te operes, no te operes, Señor, que no se opere, te pido que no se opere. ¿No? Y así como el Señor me hizo orar, así sucedió, que ya no se operó. Pero eso no significa que se le había ido el dolor, estaba ahí. Al poco tiempo de esa operación fallida, fuimos a un seminario y el Señor ahí fue desaparecido. Sí, estábamos en un seminario y yo sentí que alguien me tocó el hombro derecho. Y yo te dije, ¿no? ¿Tú me has tocado? Estábamos orando por sanidad y yo estaba en mi lugar juntamente con Manuel. Y en eso sentí que alguien me agarró de acá, el hombro, fuerte. Y yo sentí una presencia ahí. Y yo dije, Manuel, ¿tú me has tocado? Porque está con los ojos cerrados. No, me dice, no te he tocado. Después de ahí pasó de que teníamos un grupo en una casa, en Surco, era de mañana en la reunión donde había varias mujeres, eran todas mujeres, el único varón era el pastor. Y de repente yo tuve una palabra, y esa palabra es, mueve tus dedos, porque estaban paralizados, pues, los dos de cada, índice y el, ¿cómo se llama? El pulgar, tanto de la mano derecha y de la izquierda, de la mano izquierda. Entonces, yo escuché la voz dentro de mí que me decía, mueve tus dedos, yo te he sanado. Entonces, yo lo miré al pastor y le dije, el Señor dice, mueve tus dedos, yo te he sanado. Y él agarró y lo habló abiertamente delante de toda la gente. El Señor le ha dicho a Sofía, mi esposa, ahora, que mueva sus dedos porque él la ha sanado. Ahora, mueve, pues, me dijo. Dios mío. ¿Y sabes qué? Porque cuando yo intentaba mover mis dedos, era como que el cerebro no mandaba la orden. Pero en ese momento yo moví normal. Y desde ahí fue curada, ¿no? Totalmente, ¿no? Se manifestó la sanidad. Pero no fue fácil. No, después hubo otro ataque más. Después Vino, ya lo quiso robarle esa sanidad. no del túnel carpiano, ahora fue otra cosa, fue una tendinitis. Tendinitis de Carvein. Y con una sola infiltración, le quitaron el dolor. Pero antes que le quitaron el dolor inmediatamente, pero después de 2 días le vino de vuelta peor. Quemaba como un rocoto y después se fue de nuevo. Y se fue, y ya nunca más regresó. Ya, pero eso fue una lucha, hermanos. O sea, luchamos para que ella recibiera su sanidad. No fue fácil. Una lucha espiritual, una lucha del ánimo, una lucha de buscar, levantar los ojos a Dios y preguntarle, Señor, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué no recibe sanidad? Bueno, al final de cuentas, el Señor hace esto para su gloria y para que todos aprendamos que somos seres humanos sujetos a debilidades, pero que Dios, que vive en nosotros, quiere que su templo esté limpio y sano. Dios no quiere que su templo, donde nosotros somos nuestro cuerpo, esté enfermo, porque Él quiere que vivamos larga vida. Y no, la Biblia diría, te satisfaceré con pocos años de vida. Dice al revés, con larga vida te satisfaceré y te mostraré mi salvación. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra que hemos compartido. Pedimos para que tú des buen ánimo a toda tu congregación, a toda tu iglesia, Señor, a toda la Israel de Dios, que nos des buen ánimo para poder recibir de ti, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Que no nos desalentemos, que no tiremos la toalla, que no nos demos por vencidos.
Nunca, jamás, por ningún motivo te rindas. Nunca, jamás, por ningún motivo digas, no quiero seguir adelante. Nunca, jamás, por ningún motivo, tú te derrotes a ti mismo con una actitud negativa y de fracasado. Sé un vencedor, sé una vencedora, sé un más que vencedor por medio de aquel que te llamó y te amó. Levanta el nombre de Jehová y de Yeshua, nuestro Señor. Exalta su gloria y su majestad. Sé como la mujer de flujo de sangre y ten buen ánimo y no te desesperes, sino confía que el que te ama y dio su vida, la vida de su hijo, Él es suficiente para quitar esa enfermedad y esa aflicción de tu vida. Repite conmigo, Padre Santo, en esta noche, Padre Santo, en esta noche, yo me consagro a ti yo me consagro a ti para oír tu voz para oír tu voz y decido tener buen ánimo. y decido tener buen ánimo. Soy de buen ánimo. Soy de buen ánimo. Creo que todas las cosas Creo que todas las cosas son posibles para ti, son posibles para que ti. no hay nada difícil para ti, oh Jehová, Que no hay nada difícil para ti, oh Jehová, por medio de Yeshua, por medio de Yeshua, mi fiel Salvador Jesús, mi fiel Salvador Jesús, mi Mesías mi Mesías, Salvador. Salvador. Gracias porque por tus llagas Gracias que por Porque tus llagas soy sano soy sano. y toda enfermedad se va de mi cuerpo. Y toda enfermedad se va de mi cuerpo. Todo pensamiento mentiroso de fracaso Todo pensamiento mentiroso de fracaso y depresión y de depresión, lo resisto lo resisto en el nombre de Jehová y de Yeshua. en el nombre de Jehová y de Yeshua. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, a veces lo único que hay entre tu milagro y lo que estás ahora es tu decisión de dar gracias a Dios y que Él es grande y maravilloso. Así que sigue adelante. No te detengas. Cree que Dios es misericordioso y fiel para contigo, tu familia y tu cuerpo. En el nombre de Jesús.